El periodo leninista. El periodo comprendido entre la Revolución de Octubre y el 13 de abril de 1924, muerte de Lenin, es lo que entendemos como periodo leninista. En estos 7 años acontecen los hechos más importantes para la sociedad ruso-soviética. Hay guerra civil, cambios estructurales económicos sociales y nace la URSS con una Carta Magna. Este es el periodo en el que el cartel ruso aporta al mundial estilos y estudios psicosociales desconocidos hasta el momento. El cartel de la Primera Guerra Mundial supone la verdadera evolución hacia las formas del periodo artístico que nos interesa. El Art Nouveau en este momento en Tamboga no se responde en sus formas a la crudeza de la guerra. Se vuelve pues al lenguaje popular de la estampa rusa, los Lubok por un lado y al realismo por otro. Hasta este momento, los carteles que se hacían exaltaban el imperialismo ruso, con águilas imperiales, escudos, emblemas heredados de épocas medievales y representación de altos cargos de la Iglesia ortodoxa y la realeza rusa. Es en 1905 cuando aparecen algunos carteles o pancartas como casos aislados, pero la mayoría de los estudiosos del tema opina que el verdadero nacimiento del cartel político ruso se da en la Primera Guerra Mundial. El resto de carteles promocionan productos industriales, de espectáculos teatrales, siguiendo el mismo desarrollo de los carteles de la Europa occidental. Los formatos son siempre rectangulares, la ilustración enmarca los textos sin llegarse a integrar ambos plenamente. Las ilustraciones son orlas y ribetes decorativos muy anchos, compuestos por blasones, ornamentos florales y animalísticos, grecas o formas abstractas y símbolos heráldicos medievales. El cartel comercial, la publicidad no solo significaba promocionar productos de consumo, había que realizar una agitación política para que la gente comprara al Estado y no a las empresas. La publicidad era hecha por artistas fieles a la idea de innovación artística. Utilizaban formas geométricas simples, crearon nuevas tipografías e hicieron un estilo que pasaría a la historia del cartel. Podemos clasificar el cartel ruso de esta época en carteles de herencia periodísticas. Este es el caso de Kagut, que aunque con estilo artístico cercano al cesenanismo geométrico, utilizaba elementos del más puro estilo narrativo con un texto explícito en la parte inferior y con una imagen que lo ilustraba, es decir, la imagen en función de un texto a pie de página. Radakov es otro de los maestros de la caricatura, parecido en su composición a Kagut. Casi todos estos cartelistas y otros más de las mismas características eran heredados del logo cubo futurista. Adaptaron sobre todo la composición y el espíritu del texto ilustración de Malevich y Moissakovsky. Grupos y artistas de vanguardia, cubofuturismo. Mayakovsky, Filono, Rosanova, Malevich y Burliuk son algunos de los llamados futuroesclavos o cubofuturistas. Este movimiento experimental busca la Dmitry Mor, 1921, ayuda. Mayakovsky y Rodchenkov, el constructor de la publicidad, 1923. El cartel para Resinotrets, línea como elemento, simboliza que pretende exteriorizar lo interno. De este movimiento surgirá la abstracción geométrica supremacista. El cubofuturismo se compone de cubismo y futurismo. Suprematismo. Se considera en Rusia el primer abstracto a Čiurlionis, pintor lituano que era simbolista y músico. La abstracción musical junto con las grecas y arabescos del primitismo ruso son el principio del suprematismo,
que une a esta vanguardia con el concepto de azar proveniente de la cultura oriental, China concretamente, mientras que el azar en Europa es inquietud, excitación, en China es el primer paso para ulteriores búsquedas, es la base de la creación. El constructivismo. Este movimiento nacido en la URSS con el manifiesto de Alexei Gan, presentado con la exposición de Marenutsky y los hermanos Sternberg, influidos por Malevich. El constructivismo trata temas como el espacio pictórico, la línea, el color, la energía, texturas, dejando de lado la representación mimética de la realidad, las emociones, el carácter literario e ilusionismo, y todo lo que pueda ser reconocido. Algunos cartelistas constructivistas fueron Mayakovsky y Rodchichenko, quienes fueron los más innovadores. Utilizaron formas geométricas que buscaban crear color con el movimiento de la composición, utilizando colores muy llamativos. Además hacían siluetado de textos alrededor o dentro de las formas de textos, los cuales acompañaban y contorneaban la tipografía con líneas mucho más gruesas o rectángulos. Solían lanzar técnicas visuales mediante productos al espectador con corte de bandas paralelas para una forma geométrica superpuesta. Otro de estos cartelistas fue Anton Lavinsky, quien participó en el plan de propaganda monumental como arquitecto y cartelista, además de ser un famoso por su cartel o sus grandes carteles para la GIS. Klotzis, mientras en Europa el fotomontaje era una rama del arte más, en la URSS Klotzis lo consideraba como un elemento fundamental en la propaganda política, además de un elemento gráfico, el cual podía ser aprovechado para generar mensajes más potentes visualmente hablando.